ustedes lo tienen como cultura. Dale. Los tipos de imanes, ¿no? Tipos de imanes. Esto ya les comenté, lo que es la jaula de Faraday. Utilizamos el cobre. Y en rayos X, ¿qué utilizamos? Como protector. ¿No? Plomo, ¿no? El plomo, ¿no es cierto? El plomo, sí, el plomo. Ya, dale. Hay resonadores de campo cerrado, como es este, y hay otros resonadores de campo abierto. Se dice en teoría que los resonadores de campo cerrado tienen un campo magnético más homogéneo, más potente que el abierto, ¿no? Pero cada vez la tecnología avanza y toda la parte computarizada lo hacen los software y todo eso lo mejoran y realmente las imágenes son muy buenas, ¿no? Yo en la clínica de Guayaquil trabajo con un abierto y son tan buenas o casi iguales que las de acá, ¿no? Así que ese cuento de que es mejor es en teoría. Dale. Las bobinas, ¿no? Hay bobinas volumétricas que están dentro del equipo y hay bobinas de superficie que van con el paciente, ¿no? ¿Cuáles son la función de las bobinas? Sobre todo las de superficie, son para receptar la señal que resuena de los protones. ¿Ok? Dale. Hay bobinas de cerebro, bobinas de hombro, bobinas de rodilla, y creo que con la de rodilla trabajan tobillo, me parece que sí. Hay bobinas de abdomen, etcétera, ¿no? Este es el concepto que les quería comentar, ¿no? ¿Qué es el TR y qué es el TE? El TR se refiere al tiempo que transcurre entre un pulso de radiofrecuencia y el siguiente, TR. Se mide en milésimas de segundo. De acuerdo a estos tiempos, tú vas a tener la secuencia. Por ejemplo, el T1 tiene un TR corto y un TE también corto. Me parece que el T1 tiene un TR de 500 milisegundos y un TE de 20 milisegundos. Eso habrá que preguntarle al licenciado, ¿no? Las secuencias de inversión-recuperación, como son el steering y el flare, tienen tiempos altos, largos. Demoran más tiempo, por eso que esas secuencias demoran un poquito más tiempo. ¿Qué es el TE? Ahora sí podemos podemos entender el concepto, ¿no? ¿Qué es el TE? Es el intervalo es el tiempo transcurrido entre la aplicación del pulso de radiofrecuencia y la captación de la señal. ¿Sí la cacharon? ¿Ah? ¿Qué pasaba con la magnetización longitudinal? ¿Verdad? En otras palabras, sería en el momento en que comienza la disminución de la magnetización longitudinal a la transversal. No. Sería en el momento en que se inicia la magnetización transversal, ¿no? Por eso, lo que hace el pulso de radiofrecuencia es desviar la magnetización longitudinal a la transversal. Entonces sería el momento que se inicia la magnetización transversal, se relaja, hay una relajación de protones, ahí termina el TE. ¿No es cierto? Por eso dice, el momento, el tiempo que transcurre entre la aplicación, se activa el pulso de radiofrecuencia y hasta cuando termina de captar la señal de los protones en la bobina, ¿no? Entonces ese tiempo se llama TE. ¿Ok? Entonces estas dos palabritas siempre están manejando los tecnólogos. Siempre miran, tienen que poner mucha atención TR y al TE. Y de acuerdo a eso vamos a tener el final, si es un T1, un T2, un FLET, un SPIE, etc., ¿no? Dale. Entonces, resumiendo, para que no te olvides, primer paso,
cuerpo los protones de hidrógeno están orientados en forma aleatoria y moviéndose en forma de spin, ¿no es cierto? El spin. Segundo paso, cuando colocamos al paciente en el campo magnético, es decir, en el resonador, los protones se alinean en dos formas, en paralelo y en antiparalelo, y mantienen un movimiento que se llama precesión. La precesión también, así como el spin, producen un campo magnético. ¿Ya? Producen un campo magnético. En resonancia magnética, los protones orientados en paralelo se utilizan, ¿no? Los protones orientados en paralelo porque consumen menor cantidad de energía. Los protones, entre paréntesis vectores, luego de un proceso de eliminación de fuerzas magnéticas con direcciones opuestas, producen una magnetización longitudinal. Esta magnetización longitudinal está orientada en el mismo campo magnético, ¿verdad? Dale. ¿Cuál es el inconveniente con la magnetización longitudinal? Es que no podemos medir la energía o la señal de esta magnetización. Es necesario crear una nueva magnetización, que es la transversal. ¿Cómo lo hacemos? Con los pulsos de radiofrecuencia. Esto hace que se produce una nueva magnetización llamada magnetización transversal, ¿verdad? Al interrumpir el pulso de radiofrecuencia, todo el sistema que había sido perturbado vuelve a su estado inicial y se produce la relajación transversal, o sea, también puede decir relajación protónica de los protones. Es en este momento, en el momento de la relajación de los protones, se obtiene la señal y mediante un proceso matemático denominado transformación de Fourier se procesan las imágenes, ¿ya? O sea, es en la magnetización transversal, o también llamada relajación protónica. Ahí producen resonancia los protones, ¿no? Resuenan. Ya, ¿qué más? Dale. Bueno, entonces veamos las imágenes para reconocerlas y después vemos un par de ejemplos, un par de casos. Ahí hay 5 imágenes. Esto es lo que hacemos todos los días y cada media hora en cerebro, ¿no? Cuando es cerebro. Nosotros imprimimos en una película, mandamos un T1, en otra película un T2, entonces aquí irían 5 películas. ¿Ya? Y cuando es angioresonancia sería otra película más, 6 películas, bastante, ¿no? Mandamos en un CD para que el médico lo vea en su computadora. Entonces, ¿cómo reconocemos un T1, un T2 y un FLEX? El T2 es fácil reconocer, ¿no? Porque todos los líquidos tienen una señal blanca, ¿no? Hiperintensa, brillan. Los líquidos brillan en T2. Brillan los líquidos en T2. Tanto los líquidos patológicos como los líquidos fisiológicos. Esto es un líquido fisiológico, líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde nomás encontramos líquido cefalorraquídeo? Ustedes lo saben más que aquí, ¿no? Vienen nuevitos en neuroanatomía. Ventrículos, surcos, cisternas, ¿verdad? También en la médula, en el espacio subaracnoideo, encontramos líquido cefalorraquídeo. Y en T1 los líquidos son oscuros, hipointensos. Entonces, entre un T1 y un T2 es facilito reconocer. Pero
Entre T1 y FLAIR, ahí viene el inconveniente, porque los líquidos también, los líquidos fisiológicos en FLAIR se ven hipointensos, oscuros. Pero ¿qué hay diferencia entre esta imagen de T1, axial, transversal, y esta de acá en FLAIR? ¿Qué le hacen la diferencia? La grasa brilla, ¿no es cierto? En T1 la grasa brilla. En T2 también la grasa brilla. Y en FLAIR hay supresión de la grasa. ¿Ya? Otro dato importante es la sustancia blanca. Mira cómo lo ves en el T1, la sustancia blanca. Un poco... ¿Cómo sería? Hizo intenso. O hiper. Yo la veo como un poquito blanca, ¿no? Pero mira, acá es gris, ¿no? La sustancia blanca en FLAIR es gris. Se la ve gris. Aquí podríamos decir medianamente hiperintensa, la sustancia blanca. Un poco blanca, ¿no? En honor a su palabra, ¿no? En T1 la sustancia blanca la ves un poco blanca, ligeramente hiperintensa. Acá en FLAIR gris. Pero yo generalmente busco esto, ¿no? Yo cuando veo ventrículos negros me fijo muy bien en la grasa. Si la grasa veo también negra, es FLAIR. Si la grasa brilla, es T1. ¿Ya? El hueso siempre se va a ver con señal de vacío, que se llama, ¿no? Es decir, oscuro. Y el hueso representaría esto, ¿no? Esto oscuro. Tiene poca señal. Aquí brilla un poquito porque la señal del diploe tiene un poco de grasa y hay más vasos, ¿no? Pero el hueso compacto realmente en resonancia se ve oscuro, con señal de vacío. Y aquí, lógicamente, aquí se te pierde, no sabes cuál es el hueso y cuál es el tejido celular subcutáneo. O hasta dónde está el hueso y dónde empieza el tejido celular subcutáneo. La tomografía computada, ahora que se hace 3D y todo, entonces te valora mejor al hueso la tomografía computada. A mí al menos me gusta más la TC para ver hueso. ¿Ya? Aquí tenemos una secuencia ecogradiente, la SWAN, y esta es una difusión ADC. Siempre yo insisto con los tecnólogos que en la película hay que poner T1, T2, FLAIR, ecogradiente, difusión ADC. Esta tratamos nosotros de mandarla en una sola película. A un lado la difusión y al otro lado el ADC. Porque yo sé que es complicado, a veces los médicos mismos no saben cuál es T1, T2 y es mucho más didáctico que mande así marcada la película. Entonces tú te orientas más fácil en un diagnóstico. ¿Ya? Dale. Entonces, dale para atrás un ratito. Todo lo que brilla en FLAIR es patológico. Generalmente brilla en FLAIR los líquidos patológicos. Los líquidos fisiológicos se ven negros. En cambio que acá en T2 brillan tanto los líquidos patológicos como los líquidos fisiológicos. En difusión, lesión brillante en difusión, pensar primerito en infarto, hiperagudo. Claro que todo lo que brilla en difusión no va a ser siempre infarto, ¿no? Puede ser otra cosa, por ejemplo, los sangrados agudos, intraparenquimatosos, la esclerosis múltiple, los empiemas, los accesos, los quistes dermoides, epidermoides, brillan en difusión, pero siempre a la cabeza el infarto. En estadio hiperagudo agudo. Ojo. Ya, dale, ahora sí, dale. Esta es una imagen de angioresonancia sin medio de contraste y es muy diagnóstica, ¿no? Sobre todo para ver si hay algún aneurisma. Acuérdense que los aneurismas cerebrales
son mucho más frecuentes en las comunicantes anterior y en las posteriores. Luego se ubican en las bifurcaciones, sobre todo en la bifurcación de la arteria cerebral media, aquí, en el tope de la arteria cerebral media, aquí, en las bifurcaciones. Ahí es mucho más frecuente los aneurismas, ¿no? Ahora, pueden haber también de aquí, de las arterias carótidas internas, pueden haber aquí en el tope de la basilar, pero en menos proporción, ¿no? Yo veo entre los de aquí, pacientes de aquí, la Policía Nacional, el hospital y en la clínica Guayaquil, yo veo más de 5 hemorragias subaracnoideas todos los días. Y siempre cuando hay una hemorragia subaracnoidea, casi 100% que el paciente tiene un aneurisma, roto lógicamente, ¿no? Y siempre o el aneurisma está aquí en la comunicante anterior o está en la comunicante posterior o está acá en la bifurcación de la cerebral media. Casi el 90% está así repartido. Es altísimo ahí, o sea, es mucho más frecuente ahí. Es raro tener aquí un aneurisma en la basilar. Rarísimo de la cerebral posterior, no he visto. De las vertebrales, rarísimas. Ahora, pueden haber aneurismas en espejo, aneurismas múltiples. El otro día vi 5 aneurismas. 5 aneurismas, imagínate. Pero claro, no todos se rompieron, se rompió uno, ¿no? Y ese fue el que produjo la sintomatología del paciente. ¿Ya? Dale. El uso del medio de contraste, ¿no? T1 más contraste. Siempre el contraste se hace en esta secuencia, en el T1. Mira por ejemplo el T1. Prácticamente se te pasa como normal, ¿no es cierto? ¿Ah? Mira el T2, perdón, el flare. Me olvidé poner el T2. El flare algo te dice, ¿no? Algo brilla por aquí. Por acá tenemos otra imagen focal hiperintensa. Acá, cambios basales. Por acá. Pero aquí el T1 se te pasa. Pero mira lo que hace, cuál es la función del medio, el uso del medio de contraste. El medio de contraste que utilizamos en resonancia magnética es el galvaninio. ¿Ya? ¿Cómo lo escribirían ustedes? Lesiones hiperintensas en el anillo. ¿Ah? ¿Lesiones? Hiperintensas en forma de anillo. Ya, bien. Sería múltiples lesiones realzadas. En este caso sería realzada, ¿no? Porque el uso de medio contraste. Por ejemplo, estoy tratando, esta imagen de aquí es casi la misma, al mismo nivel que esta de acá. O sea, las dos son al mismo nivel. Fíjate en los ventrículos. Están bastante parecidos, ¿no es cierto? Entonces, si tú coges esta lesión, o esta de aquí que está más grandecita, sería esta, ¿no es cierto? Entonces, esta sería una lesión con realce en forma de anillo. Los realces pueden ser así como están viendo aquí, en anillo, o puede ser como un nódulo, en forma de nódulo. O puede ser también, dale, creo que te corregí, dale más adelante. O puede ser también como esa forma de realce, fíjate. ¿Sí estás viendo? Aquí tienes una lesión en la fosa posterior. T1, flare. Aquí está la lesión, aquí está la lesión. Y este es, no es un T1 ahí, no es T2, fíjate, está mal ahí. No me corregí una vez, si no se me queda.